naturaleza es hermosa, pero la naturaleza no es tu amiga. Cada año, millones de personas se adentran en los vastos y majestuosos parques nacionales de todo el mundo, buscando la paz del aire puro y la belleza de los paisajes vírgenes. Pero entre los senderos marcados y las vistas de postal, existe una realidad oscura que las autoridades prefieren mantener en las sombras. Hay una estadística aterradora, un número que crece cada temporada y que nadie se atreve a explicar con claridad. Miles de personas desaparecen en estos bosques sin dejar rastro. No hablo de excursionistas perdidos que aparecen a los 3 días con hambre y sed. Hablo de personas que se esfuman en cuestión de segundos, a plena luz del día, a veces a pocos metros de sus compañeros de ruta. Se desvanecen como si la tierra se los hubiera tragado, o como si el mismo bosque hubiera decidido reclamarlos. Cuando los equipos de rescate llegan, lo que encuentran o lo que no encuentran desafía toda lógica humana. Zapatos perfectamente colocados en medio de la nada, ropa doblada sin rastro del cuerpo, o el silencio absoluto de los perros de rastreo que se niegan a seguir un rastro que simplemente deja de existir en mitad de un claro. ¿Qué es lo que realmente acecha en el corazón de los parques nacionales? ¿Son depredadores naturales que han aprendido a no dejar evidencia? ¿Son fallas en nuestra realidad, puntos ciegos de la física donde el tiempo y el espacio se doblan? ¿O es algo mucho más antiguo y malévolo, algo que habitaba estas tierras mucho antes de que pusiéramos un pie en ellas y que nos considera intrusos en su dominio privado? La verdad es mucho más inquietante que cualquier teoría de conspiración. Hoy vamos a adentrarnos en la espesura verde para desenterrar los secretos que los guardabosques no te cuentan. Vamos a analizar los casos más escalofriantes donde la lógica se rompe y el miedo se convierte en la única brújula. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde la espesura, si alguna vez has escuchado un silencio repentino en el bosque que te ha hecho correr hacia tu coche, este video es para ti. Pero te advierto, después de escuchar lo que tengo que decirte, nunca volverás a mirar un mapa de senderismo de la misma manera. Prepárate, porque estamos a punto de cruzar el límite donde la civilización termina y el horror primario comienza. Bienvenido a la verdadera cara de los parques nacionales. Para entender el fenómeno de las desapariciones, debemos hablar de la primera señal, el síntoma que todos los supervivientes describen con el mismo terror en los ojos: el silencio. Imagina que caminas por un sendero soleado en el Parque Nacional de Yosemite o en los densos bosques de la Selva Negra. Escuchas el crujir de las hojas bajo tus pies, el canto de las aves, el zumbido constante de los insectos. Es la banda sonora de la vida. Pero de repente, sin previo aviso, todo se detiene. Es como si alguien hubiera pulsado el botón de mute en el universo. Los pájaros dejan de cantar. El viento deja de soplar entre las ramas. Incluso tu propia respiración suena extraña, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de procesar. En el mundo del fenómeno Missing 411 y las leyendas de montaña, esto se conoce como la zona de silencio. No es un fenómeno acústico natural, es una anomalía depredadora. Es el momento en que la víctima deja de estar en nuestro plano de realidad y entra en el territorio de lo otro. Muchos investigadores sugieren que este silencio es el resultado de un cambio en la frecuencia electromagnética del lugar, una distorsión que ocurre justo antes de que alguien se desvanezca. Hay casos documentados de personas que estaban a solo 3 metros de su grupo. Un padre que se agachó a atarse los cordones mientras su hijo de 4 años caminaba justo delante. En los 3 segundos que tardó en levantarse, el niño había desaparecido. Sin gritos, sin ruido de lucha, sin el sonido de ramas rompiéndose. Nada. Solo el bosque mudo y la sensación de una presencia inmensa y antigua que acaba de cerrarse sobre su presa. Cuando esto sucede, los protocolos de búsqueda estándar suelen fallar de manera estrepitosa. Los perros de búsqueda, entrenados para rastrear el olor humano en las condiciones más difíciles, reaccionan de manera irracional al llegar a estos puntos de desaparición. Muchos se sientan y empiezan a llorar. Otros se vuelven agresivos contra sus propios dueños o simplemente se niegan a avanzar, como si frente a ellos hubiera un muro invisible que solo sus instintos pueden percibir.
¿Qué es lo que ven los animales que nosotros no podemos ver? La ciencia intenta explicarlo con ataques de depredadores, pero los depredadores dejan sangre, dejan jirones de ropa, dejan señales de arrastre. Aquí, el vacío es absoluto. Es como si la persona nunca hubiera estado allí. Algunos supervivientes que lograron regresar meses después en lugares imposibles, como cumbres de montañas que requerirían equipo de escalada profesional para un niño pequeño, hablan de hombres de luz, de agujeros en el aire, o de una necesidad irresistible de caminar hacia una dirección específica, como si estuvieran en un trance hipnótico. El capítulo 1 de este horror es la comprensión de que el bosque no es solo un conjunto de árboles, es una entidad consciente que puede alterar tu percepción hasta que ya no sabes qué es real y qué es una trampa. La regla de oro en estos casos es nunca, bajo ninguna circunstancia, separarse del grupo cuando el silencio cae. Porque una vez que entras en ese vacío, las reglas de nuestro mundo dejan de aplicarse, y lo que te espera en la espesura no tiene nombre en ninguna lengua humana. Si el silencio es el primer síntoma, lo que ocurre después del desvanecimiento es lo que realmente quita el sueño a los investigadores y guardabosques veteranos. Cuando una persona desaparece en condiciones normales, deja pistas, huellas, ramas rotas, restos de comida. Pero en estos casos específicos de los parques nacionales, el rastro desafía toda lógica forense. Uno de los hallazgos más perturbadores y recurrentes es el fenómeno de la ropa abandonada. Se han encontrado cientos de casos donde, a kilómetros del punto de desaparición, los rescatistas hallan el calzado de la víctima. Pero no están tirados como si alguien hubiera corrido. Están colocados con una precisión quirúrgica, uno al lado del otro, a veces con los calcetines todavía dentro de las botas, como si la persona simplemente se hubiera vaporizado fuera de ellos. En la cultura popular de los Andes y las zonas boscosas de España, se habla de el duende o entidades que desorientan al viajero, pero la realidad física de estos hallazgos es mucho más macabra. ¿Por qué alguien que está luchando por su vida en un terreno hostil se quitaría los zapatos y la ropa de abrigo en temperaturas bajo cero? Algunos científicos sugieren el desnudamiento paradójico debido a la hipotermia, un estado donde el cerebro confunde el frío extremo con calor. Sin embargo, esta explicación falla cuando los objetos aparecen en lugares inaccesibles, en la cima de riscos donde no hay huellas de escalada, o en medio de pantanos donde el lodo no ha sido perturbado. Además, hay un detalle que hiela la sangre. La ropa a menudo aparece limpia, sin rastro de sangre, sin desgarros, y a veces doblada de una manera que parece casi un mensaje o una burla de la entidad que se llevó al dueño. Los perros de búsqueda, que normalmente son la herramienta más fiable, en estos puntos suelen perder el rastro por completo, como si el olor de la persona se hubiera cortado en el aire. Es como si una fuerza vertical hubiera succionado a la víctima hacia arriba o hacia otra dimensión. Este rastro imposible sugiere que no estamos tratando con un depredador de carne y hueso, sino con algo que opera en una frecuencia distinta. En los archivos de desapariciones de los Montes Apalaches existen testimonios de personas que encontraron a niños desaparecidos días después en zonas que ya habían sido rastreadas minuciosamente 10 veces. El niño aparece seco a pesar de las tormentas y a menudo incapaz de recordar cómo llegó allí, mencionando únicamente a personas grandes con rostros de animales o cuevas que brillan. El bosque no solo se lleva a la gente, parece que las procesa, las transporta y luego a veces devuelve sus restos o sus pertenencias de una forma que desafía las leyes de la física y el tiempo. El tercer capítulo de este horror nos lleva a la geografía misma de la tragedia. Investigadores como David Polairis han notado que las desapariciones no ocurren al azar. Existen clústeres o zonas de alta concentración donde el velo entre nuestro mundo y lo desconocido parece ser más delgado. Estas zonas suelen estar cerca de campos de bloques de granito, depósitos de agua o sistemas de cuevas inexplorados. El granito tiene propiedades piezoeléctricas y muchos creen que en ciertas condiciones climáticas, estas zonas pueden generar campos electromagnéticos que alteran la conciencia humana o incluso abren portales temporales. En la tradición del folclore hispano, especialmente en regiones boscosas, se advierte sobre los lugares donde el tiempo se detiene.
Excursionistas experimentados han reportado caminar por un sendero que conocen perfectamente solo para encontrarse de repente en un paisaje que no reconocen, con árboles que parecen de otra era o con una luz que no coincide con la hora del día. Es lo que se llama el desplazamiento espacial. Imagina que das un paso y el bosque que te rodea cambia sutilmente. Los sonidos de la civilización desaparecen por completo. Miras tu brújula y la aguja gira sin control. Estás en un punto de no retorno. Lo más aterrador es que estas anomalías geográficas parecen tener una voluntad propia. Hay informes de guardabosques que han visto neblinas inteligentes, masas de vapor denso que se mueven contra el viento y que parecen perseguir a los senderistas solitarios. Cuando la neblina los alcanza, se produce la desaparición. Los geólogos a menudo intentan explicar esto con emanaciones de gases naturales, pero el gas no elige a sus víctimas basándose en su nivel de aislamiento. Si te encuentras en una de estas zonas de granito y el ambiente empieza a cargarse de electricidad estática, si sientes que el vello de tus brazos se eriza y el aire sabe a metal, estás en el epicentro de un evento de desaparición. Estas áreas actúan como trampas naturales, embudos de energía donde lo que sea que habita en las sombras del bosque tiene el control total. Lo que hace que este capítulo sea especialmente oscuro es la complicidad del silencio institucional. Muchos mapas oficiales de los parques nacionales omiten áreas específicas donde las desapariciones son constantes. Se les llama zonas de peligro natural, pero la verdadera naturaleza del peligro es algo que ningún gobierno está dispuesto a admitir, porque significaría aceptar que hay fuerzas en nuestro propio planeta que no podemos controlar, no podemos combatir, y lo más aterrador de todo, no podemos comprender. ¿Qué es lo que realmente te está cazando cuando cruzas esa línea invisible en el bosque? En este cuarto capítulo, debemos enfrentarnos a una posibilidad que el gobierno se niega a discutir: la existencia de depredadores con capacidades de mimetismo que van más allá de nuestra comprensión biológica. En las leyendas de los nativos americanos y en los relatos de terror rural que cruzaron el océano hasta España y Latinoamérica, se habla de seres que pueden hacerse uno con la corteza de los árboles. No es solo camuflaje, es una distorsión visual. Testigos que han logrado escapar por poco describen haber visto una especie de efecto de calor o una figura translúcida, similar al camuflaje de la criatura de las películas de ciencia ficción, moviéndose rápidamente entre las ramas sin emitir un solo sonido. Estos seres no cazan por hambre de la forma en que lo hace un oso o un puma. Cazan con una precisión que sugiere inteligencia, o quizás una función biológica de limpieza de intrusos. Algunos investigadores del fenómeno paranormal sugieren que estamos tratando con entidades interdimensionales que utilizan los bosques como sus cotos de caza privados. Lo más aterrador de este mimetismo no es solo visual, sino auditivo. Al igual que en el juego de la ventana, estos depredadores del bosque pueden imitar el sonido de un bebé llorando, el grito de una mujer en apuros, o lo más efectivo de todo, la voz de un miembro de tu propio grupo de senderismo que se ha adelantado unos metros. Te llaman por tu nombre desde la espesura, justo fuera de tu campo de visión. Si cometes el error de apartarte del sendero marcado para acudir en su ayuda, habrás caído en su trampa. Una vez que dejas el camino, el bosque se cierra detrás de ti. El mimetismo es tan perfecto que incluso si estás mirando directamente hacia donde está la entidad, tu cerebro simplemente se niega a procesar lo que ve, interpretándolo como sombras, ramas o simplemente un truco de la luz. Pero cuando la entidad decide revelarse, ya es demasiado tarde. Es entonces cuando se producen esos informes de rostros distorsionados o figuras de extremidades demasiado largas que aparecen en las fotos borrosas de los desaparecidos, antes de que su cámara sea encontrada intacta en el suelo, meses después. La naturaleza tiene sus propios guardianes, y en los parques nacionales, estos guardianes parecen haber desarrollado un hambre particular por aquellos que caminan solos. El último y más enigmático capítulo de esta tragedia es el factor tiempo. En los archivos de desapariciones extrañas hay un patrón que rompe toda lógica temporal.
Se han dado casos de personas que desaparecen durante semanas y cuando son encontradas, si tienen la suerte de serlo, su estado físico no coincide con el tiempo que han estado fuera. Un hombre desaparecido durante 20 días en invierno puede aparecer con la barba de solo 2 días, sin signos de deshidratación severa y con su ropa impecable a pesar de las tormentas de nieve que azotaron la zona. ¿Dónde estuvo? Para él, solo pasaron unas pocas horas. Este fenómeno sugiere que estas zonas de los parques nacionales actúan como burbujas temporales. No es que se pierdan en el bosque físico que conocemos, sino que caen en un pliegue del tiempo donde un día nuestro equivale a un minuto para ellos. Pero hay un precio por este viaje. Las víctimas encontradas a menudo sufren de una amnesia profunda o de un cambio drástico en su personalidad. Se vuelven huraños, desarrollan un miedo irracional a los espacios abiertos o empiezan a hablar en lenguas que no conocen. Pero lo más oscuro es cuando el bosque devuelve solo una parte. Se han encontrado restos humanos en áreas que ya habían sido registradas por cientos de voluntarios y perros de rescate, restos que aparecen de la noche a la mañana en lugares obvios. Es como si la entidad se hubiera cansado de su juguete y lo hubiera arrojado de vuelta a nuestra realidad. El mensaje es claro: ellos tienen el control sobre quién se queda y quién regresa. El bosque no es un parque de recreo, es un laboratorio o una reserva donde nosotros somos los especímenes. Las autoridades lo saben que hay zonas donde el reloj se detiene y la brújula miente. Por eso, cuando alguien desaparece en estas condiciones, la búsqueda oficial a menudo se detiene mucho antes de lo normal. Saben que no están buscando a alguien que se ha perdido, sino a alguien que ha sido reclamado por una fuerza que no responde ante las leyes humanas. Al entrar en un parque nacional, estás firmando un contrato tácito con lo desconocido, y el precio del incumplimiento puede ser quedar atrapado para siempre en un segundo eterno entre los árboles. La próxima vez que prepares tu mochila para una ruta de senderismo, recuerda lo que hemos hablado hoy. Los parques nacionales son templos de belleza, pero también son los cementerios más grandes y silenciosos del mundo. No dejes que la majestuosidad de las montañas te ciegue ante el peligro que acecha en las sombras de los pinos. El fenómeno de las desapariciones sin rastro es real, y aunque las cifras oficiales intenten maquillarlo, los miles de zapatos abandonados y los rastros que terminan en la nada cuentan una historia diferente. Nunca camines solo, nunca ignores ese silencio repentino que hace que el bosque parezca una fotografía muerta. Y sobre todo, si escuchas tu nombre venir de un lugar donde no debería haber nadie, no te detengas, no mires atrás y corre hacia la civilización. El bosque tiene memoria y a veces esa memoria tiene hambre. ¿Has tenido alguna experiencia extraña en un bosque o parque nacional? ¿Has sentido alguna vez que el tiempo se detenía o que algo invisible te seguía desde la espesura? Déjanos tu historia en los comentarios. Nos interesa saber la verdad que el mundo prefiere ignorar. Si este viaje por el lado oscuro de la naturaleza te ha fascinado, dale a like, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo expediente. Mantente a salvo, mantente en el sendero y recuerda, la naturaleza siempre nos está observando. Buenas noches y que el bosque no te reclame.